Del libro Mis documentos, del escritor chileno Alejandro Zambra, el cuento Camilo. Soy el Camilo, me gritó desde la reja, abriendo los brazos, como si nos conociéramos. El ahijadito de tu papi. Me pareció de lo más sospechoso, como una caricatura del peligro. Ya estaba grande para caer en esa clase de trampas. Y esos lentes oscuros, como de ciego, en un día nublado, y esa chaqueta de mezclilla, como parches negros de bandas de rod. Mi papá no está, le respondí. Cerré la puerta sin despedirme y no di el recado. Se me olvidó. Pero era verdad. Mi papá había sido muy amigo del papá de Camilo. Camilo grande. Jugaban fútbol juntos en la selección de Renca. Hay fotos del bautismo, con el niño llorando y los amigos mirando solemnemente a la cámara. Durante algunos años todo estuvo bien. Mi padre era un padrino presente, se preocupaba del niño, pero hubo una pelea y más tarde, unos meses después del golpe, Camilo Grande cayó preso y luego partió al exilio. El plan era que la tía Juli y Camilito se reunieran con él en París, pero ella no quiso y el matrimonio de hecho terminó. Así que Camilito creció extrañando a su padre, esperándolo, juntando dinero para ir a verlo, y un día, cuando acababa de cumplir 18, decidió que si no podía ver a su padre, al menos debía encontrar a su padrino. Todo eso lo supe la primera vez que Camilo tomó once con nosotros, o quizás lo fui sabiendo de a poco. Quiero decir aquí algunas palabras con claridad y me confundo. Pero recuerdo que esa tarde mi padre se emocionó al comprobar que el ahijado se parecía mucho a su antiguo amigo. Tienen la misma cara, le dijo, lo que no era necesariamente un halago, porque era una cara anodina, difícil de recordar, y aunque Camilo usaba varios productos para peinarse a la moda, su pelo tieso solía jugarle malas pasadas. A pesar de mi desconfianza inicial, de inmediato comprendí que Camilo era una de las personas más divertidas imaginables. Rápidamente se convirtió en una presencia benéfica y protectora, un tipo luminoso, un verdadero hermano mayor. Cuando partió a Francia, cumpliendo el sueño de su vida, yo pensé eso, que se me iba un hermano. Fue en enero de 1991. Eso puedo decirlo con precisión. Esa fascinación por Camilo la compartíamos todos. Mi hermana mayor estaba totalmente enamorada de él, y mi hermano menor, que era incapaz de mantener la atención más de 2 segundos en nada, cuando él venía se quedaba mirándolo fijo y celebraba cada una de sus salidas. Ni qué decir mi mamá, con quien hablaba en broma pero también en serio, porque en ese tiempo Camilo estaba, en sus propias palabras, lleno de tensiones religiosas, y aunque mi mamá no era ninguna beata, le causaba tanto asombro que alguien no creyera en Dios, que terminaba escuchándolo embobada. En cuanto a mi papá, yo pienso que para él, más que un ahijado, Camilo se transformó en un compañero, en un amigo, si incluso dejaba que lo tuteara. Se quedaba en el living hasta tarde conversando sobre cualquier cosa, excepto la existencia de Dios, porque mi papá no admitía que eso se cuestionara, y tampoco sobre fútbol, porque Camilo fue el primer hombre que conocí al que no le gustaba el fútbol. A mí, que adoraba el fútbol, eso me parecía tan divertido, tan exótico. Camilo ni siquiera entendía las reglas del juego. Era célebre el relato del único partido que había jugado en su vida, a los 5 años, en un gimnasio de San Miguel. Como todo lo que entonces sabía de fútbol venía de los resúmenes de goles en la tele, esa tarde se dedicó a correr en cualquier dirección, celebrando goles inexistentes y saludando al público con alegría, enteramente desentendido de la pelota.
Relación con mi padre, en cambio, estaba estrechamente relacionada con el fútbol. Veíamos o escuchábamos los partidos, a veces íbamos al estadio, y todos los domingos al mediodía lo acompañaba a unas canchas en la Farfana, jugaba al arco y era realmente bueno. Lo recuerdo suspendido en el aire, agarrando la pelota con las dos manos y atenazándola contra el pecho. Nunca dejé de pensar, sin embargo, que sus compañeros lo odiaban, porque era la clase de arquero que se pasa dando instrucciones todo el partido, ordenando a la defensa e incluso al mediocampo, a grito pelado: baja, huevón, baja, tócala, pásamela, suéltala, baja, huevón, baja. ¿Cuántas veces escuché esas órdenes en boca de mi padre, pronunciadas en tono de suprema alarma? Si alguna vez me gritó, no fue tan fuerte como esos alaridos que sus compañeros recibían con fastidio, o al menos eso creía yo, pues no podía ser agradable jugar con esa permanente alaraca de fondo. Pero era respetado mi papá, y era muy bueno, insisto. Yo me ponía detrás del arco con una bliss o con un chocolito. A veces él me miraba rápidamente para comprobar que seguía ahí, y otras veces me preguntaba sin darse vuelta qué había pasado. ¿Por qué será el gran problema de mi papá como arquero? De hecho, por eso no había podido dedicarse al fútbol profesionalmente. Su miopía era tan grande que veía solo hasta la mitad de la cancha. Sus reflejos eran, en cambio, extraordinarios. Lo mismo su valentía, que pagó con dos fracturas en la mano derecha y una en la izquierda. En el entretiempo me gustaba pararme en el lugar del arquero e invariablemente pensaba en lo inmenso que era el arco. Una y otra vez me preguntaba cómo era posible que alguien, por ejemplo, detuviera un penal. Y mi papá atajaba penales. Claro que sí. Uno de tres, uno de cuatro. Nunca se lanzaba antes, siempre esperaba, y si la ejecución era algo menos que perfecta, atajaba. Recuerdo un viaje al campo, cuando Camilo descubrió que yo pestañeaba entre los postes de luz. Todavía lo hago, incluso cuando manejo, no puedo evitarlo. Apenas empieza la carretera, pestaneo con cuidado, intentando acertar el punto medio entre dos postes. Aquella vez, apelotonados con mis hermanos en el asiento trasero del Chevetet, Camilo se dio cuenta de que yo estaba tenso, concentrado, y luego empezó a pestañear al mismo tiempo, sonriéndome. Me puse nervioso, porque no quería cometer errores. Pensaba fervientemente que solo si pestañeaba entre los postes estaríamos a salvo. Ahora no tienen importancia, pero cuando niño mis rarezas me angustiaban hasta hacerme insoportables las actividades más simples. Supongo que era medio o completamente tot. Como tantos niños, evitaba escrupulosamente las rayas entre los pastelones, y si llegaba por error a pisar una, entraba en un estado de desesperación incomunicable. Me encerraba en mí mismo, me invadía un sentimiento de fatalidad, y sin embargo pensaba que era algo demasiado ridículo para decirlo. Tenía también la manía de equilibrar las partes del cuerpo. Si me dolía una pierna me pegaba en la otra para igualarlas, o movía el hombro derecho al ritmo de los latidos de mi corazón, como si quisiera tener dos corazones. Y la predilección por ciertos números y colores, y sobre todo algunas rutinas realmente caprichosas, como subir y bajar 9 veces la empinada escalera que iba de la piscina a la plaza. Lo que no era tan raro. Podía parecer un juego, pero yo procuraba que no lo pareciera. Disimulaba escrupulosamente. Me detenía después del último peldaño, movía la cabeza como descubriendo que había olvidado algo y sólo entonces volvía sobre mis pasos. Si menciono todo esto es porque Camilo siempre se mostró dispuesto a ayudarme. Aquella vez, en el Chevetet, cuando entendió que yo estaba nervioso, me hizo un cariño
en el pelo y me dijo algo que no recuerdo, pero estoy seguro de que fue una frase tremendamente cálida, solidaria y sutil. Tiempo después, cuando comencé a relatarle mis excentricidades, él me decía que todos éramos distintos, que esas cosas raras que yo hacía quizás eran normales, o que no lo eran, pero daba lo mismo, porque la gente normal era apestosa. Podría llenar varias páginas demostrando la importancia de Camilo en mi vida. Por lo pronto recuerdo que fue él quien, después de una conversación ardua y llena de argumentos sofisticados, me consiguió permiso para ir por primera vez a un concierto. Fuimos juntos a ver a Aparato Raro en el Colegio Don Orionet de Cerrillos, y también fue la primera persona que leyó mis poemas. Yo escribía poemas desde chico, lo que por supuesto era un secreto inconfesable. No eran buenos, pero yo pensaba que sí. Y cuando Camilo los leyó me trató con respeto, pero enseguida me aclaró que ahora los poemas no tenían rima. Me sorprendió eso, pues yo pensaba que un poema era una cosa siempre igual, algo antiguo, inmutable. Pero era una gran noticia, porque a veces me costaba un mundo rimar, y era más o menos consciente de que no podía usar siempre las combinaciones fáciles. Y sin embargo desconfié de lo que Camilo me decía, porque hasta ahí nunca había leído un poema sin rima. Le pregunté cuál era la diferencia entre un poema y un cuento. Estábamos en la piscina, echados al sol, en plena fotosíntesis, como él decía. Me miró con ademanes pedagógicos y me dijo que un poema era todo lo contrario de un cuento. Los cuentos son fomes, la poesía es locura, la poesía es salvaje, la poesía es un torrente de sentimientos extremos, dijo, o algo así. Es difícil, en este punto, no ponerse a inventar, no dejarse llevar por el aroma del recuerdo. Dijo estas palabras: locura, salvaje, sentimientos. Torrente, no. Creo que extremos, sí. De vuelta en casa, tomó mi cuaderno y empezó a escribir poemas. Tardó quizás media hora en escribir 10 o 12 textos largos y después me los leyó. Yo no entendí nada. Le pregunté si la gente los entendía. Él dijo que quizás no los entendían, pero que eso no era lo importante. Le pregunté si quería publicar un libro. Me dijo que sí, que seguro lo haría, pero que eso no era lo importante. Le pregunté qué era lo importante. Me dijo, esto o esto fue lo que entendí. Lo importante es expresar los sentimientos y mostrarse como un hombre apasionado, interesante, quizás un poco frágil, alguien sin miedo a nada, alguien que acepta su lado femenino. Definitivamente, esa fue la primera vez que escuché la expresión lado femenino. Después, no sé cuánto tiempo después, me preguntó si me gustaban los hombres o las mujeres. Yo me alarmé, porque había hombres que me gustaban, como el propio Camilo, sin ir más lejos, aunque tenía claro que me gustaban más las mujeres, mucho más. Encuentro ricas. Ok, me dijo, muy serio, y luego agregó que si me gustaban los hombres no era problema, que eso también podía pasar. Recuerdo de Camilo. Esa tarde, en el puente con forma de arco de Providencia, fumando. Yo entendía que eso no era un cigarrillo normal, pero tampoco sabía exactamente lo que era. Es demasiado fuerte para un niño, me dijo disculpándose cuando le pedí, porque entonces yo ya fumaba, de vez en cuando. Debe haber sido en 1986 o a comienzos de 1987. Yo tenía 10 u 11 años. Lo sé porque en ese tiempo aún no conocía bien el centro ni Providencia, y porque después fuimos a comprar Truth Stories de los Talking Heads, que entonces era todavía un disco nuevo. Tenemos que resolver tu problema, me había dicho esa mañana, mientras caminábamos al paradero. Le pregunté cuál, porque yo pensaba que tenía muchos problemas, no solamente uno. Tu timidez, me respondió. A las mujeres no les gustan los tímidos.
Y claro que era tímido entonces. Estoy hablando de una timidez genuina, verdadera, no como ahora, que todo el mundo es tímido, llega a dar risa. Si alguien nos saluda, se dice que es por timidez, y si mató a la mujer fue porque era tímido, si estafó a un pueblo entero, si se presentó a diputado, si se comió el último poco de Nutella que quedaba en el pote sin preguntarle a nadie, tímido. Yo hablo de otra cosa, tartamudeos, inseguridad, introspección, para no mencionar de nuevo mis manías. Voy a ayudarte, me dijo Camilo, voy a darte una lección, pero no te preocupes, no tienes que hacer nada, simplemente acompáñame y no te muevas de mi lado, haga lo que haga. Yo asentí, con algo de vértigo. En la hora que duró el trayecto estuvo contándome chistes, casi todos repetidos, pero ahora los decía en voz muy alta, al borde del grito. Entendí que la lección consistía en que yo me riera igual de fuerte, lo que me costaba muchísimo, pero lo intenté. Pero después, cuando bajamos de la micro, me dijo que esa no era la lección. Entonces subimos al puente, nos quedamos en la mitad. Camilo fumaba en silencio. Yo miraba el agua turbia y rápida de un caudal menos escaso que de costumbre. Me concentré en la corriente y no sé cómo sucedió. Miraba tan fijamente, estaba tan absorto en la imagen, que tuve la sensación de que el agua estaba quieta y que íbamos en un barco, aunque entonces yo nunca había estado en un barco. Me quedé así un rato largo, quizás 15 minutos, 20, no lo sé. Vamos en un barco, le dije a Camilo, y le expliqué lo que había descubierto. Me costó explicarle, no me entendía, pero de pronto también lo vio y lanzó una exclamación de asombro profundo y creciente, muy de volado. Seguimos mirando la corriente mientras él decía increíble, increíble, increíble. Después, cuando caminábamos hacia Providencia, me dijo que ahora me respetaba, y agregó ceremonioso, me caías muy bien, me caes muy bien, pero ahora además te respeto. Cuando llegamos a una esquina, quizás la de Carlos Atunet, me hizo un gesto sutil y cortante con la cabeza que quería decir ahora. Se echó al suelo agarrándose la guata y empezó a reír destemplada, escandalosamente. De inmediato se hizo un círculo en torno de nosotros. Yo no quería estar ahí, pero entendía que esa era la lección. Cuando terminó de reír había 5 carabineros pidiéndole explicaciones. Camilo se dio tiempo para hacerme un gesto aprobatorio. Había permanecido junto a él y me había reído un poco también, como si fuera el amigo tímido del reidor, pero no lo suficientemente tímido como para avergonzarse. Yo miraba las caras de los pacos, imperturbables y severos, mientras Camilo hilvanaba, en absoluto desorden, una explicación en que hablaba de mi timidez, y de por qué era necesario darme esa lección, para que yo pudiera, les dijo, crecer. Había alterado el orden público. Estábamos en dictadura, pero Camilo consiguió convencer a los policías y nos marchamos con la extraña promesa de no reír nunca más en la vía pública. Estoy voladísimo, me dijo después, o quizás lo dijo para sí mismo, un poco preocupado. Fuimos a unas galerías a comprar el disco. La disquería era totalmente distinta a las que yo conocía. Todo me resultaba lujoso o exclusivo. Cuando el vendedor nos pasó Truth Stories, Camilo tradujo para mí el comienzo de Love for Sale, aunque quizás se carrileaba un poco porque no sabía inglés. Tomé el vinilo, miré la carátula blanca y roja y le devolví el mismo gesto leve. Ahora. Él alcanzó a mirarme como con pánico, pero yo sin más salí corriendo con el disco en las manos y seguimos corriendo y esquivando a la gente mucho rato, riendo como locos, a toda velocidad. Esa tarde había un partido, no recuerdo cuál, pero era de la selección, y Camilo se quedó a verlo con nosotros. Mi papá se extrañó, le preguntó por qué.
No tengo papá. Tú eres mi padrino. Debes enseñarme algo de fútbol, le dijo. Y si no, le advirtió, cerrándome un ojo, me hago maricueca. Se volvió una costumbre que Camilo viera los partidos con nosotros, pero no sé si mi papá lo disfrutaba, porque las preguntas que hacía el Camilo eran tan básicas y despistadas que rápidamente nos ganaba el tedio. El 4 de diciembre de 1987 cometí un pecado mortal. Los prisioneros acababan de lanzar La cultura de la basura, su tercer disco, y me moría de ganas de comprarlo, pero no tenía un peso. Pensé en robar de nuevo, pero no me consideraba capaz. Lo de los Talking Heads había sido apenas un momento de inspiración. Se me ocurrió una mejor idea. Como la salida del disco coincidía con la Teletón, pedí dinero para ayudar a los niños lisiados. Partí a la plaza y compré el disco. Lo pasé pésimo. Me encerraba a escuchar el disco en la pieza, y al principio cada canción me sonaba ligada, de un modo u otro, a mi fechoría. Decidí confesarme, pero me daba miedo la reacción del cura. Confiésate conmigo. ¿Qué vas a andar contándole tus cosas a un cura? Además, te digo al tiro. Masturbarse no es pecado. Yo creo que hasta Jesús se corría unas pajitas pensando en María Magdalena. Me llegó a dar vértigo de la risa. En la vida había escuchado una herejía semejante. En el living, sobre la mesa del comedor, había una imagen de Jesús y en adelante ya no pude mirarlo sin imaginarme que esa era su cara después de eyacular. Por lo demás, nunca sentí que la masturbación fuera pecado. Cuando le conté a Camilo lo que había hecho, me dijo que no me preocupara, que la Teletón cumplía su meta con los puros auspiciadores y que quizás yo necesitaba ese disco, que quizás era justo lo que había hecho. No entiendo, le dije. Bueno, sentenció. Si sigues con culpa, rézate esa oración donde se pegan en el pecho. ¿Y tu madrina? ¿Has visto a tu madrina? Le pregunté una mañana. En ese tiempo solía quedarse a dormir en el living. Se levantaba temprano y volvía del mercado con una sandía, porque era verano. Respondió que sí, que seguía siendo la mejor amiga de su madre. ¿Y tú? ¿Tienes padrinos? Sí, pero son mis tíos, los hermanos de mi mamá. Eso no sirve, respondió. La idea es que no sean familiares. Los tíos igual te van a dar regalos. Pienso que mi papá puede ser tu padrino, me dijo muy serio. Cuando viaje a verlo le voy a pedir que sea tu padrino. Insistía en que le enseñáramos fútbol y a veces jugábamos a los penales en el pasaje. Pero mi papá se cansaba, decía que Camilo no se concentraba, que no era serio su interés. Igual fuimos los tres al Estadio Santa Laura, a un programa doble de preliminar jugaba la U con Rangers. Camilo, para irritación de mi papá y mía, había decidido que era de la U, que era el equipo de su padre. Por supuesto, ni siquiera sabía cómo se llamaban los jugadores. Le gustó que en el estadio todo el mundo gritara y reclamara, pero le sorprendió que se ensañaran con el árbitro, así que decidió defenderlo, y aunque al principio la gente se lo tomó a mal, también daba risa escuchar a Camilo, que cada vez que el árbitro cobraba una falta o mostraba una tarjeta, se ponía de pie y decía a viva voz: «Muy bien hecho, señor. Excelente decisión». Después vino un partido de Colo-Colo con Audaz, creo. Me gustaban en especial el chino Isis, el Pillo Vera, Castellit y Horacio Simaldonet, y odiaba a algunos también, a Cristian Saavedra, no sé por qué, y sobre todo a Mario Osben, porque mi ídolo principal en ese tiempo era Roberto Rojas, e inexplicablemente Pedro García, el entrenador, los hacía alternar en la titularidad. Me daba rabia, me indignaba tanto ver al Cóndor en la banca que cuando iba al estadio bajaba a la reja a gritarle a García, lo tapaba a garabatos. En casa tenía prohibido decir garabatos, pero en el estadio había manga ancha. Admirar al Cóndor Rojas era inevitable. Todos los chilenos lo admirábamos, y era también un modo apenas solapado de admirar a mi padre. Por lo demás, yo conocía a la perfección el puesto.
Sabía de memoria los movimientos y consideraba que la labor del arquero era sin duda la más difícil. A veces también yo jugaba al arco, intentando parecerme al Cóndor Rojas o quizás a mi padre, en todo salvo en los gritos. Y sin embargo, el tiempo que entrené en las inferiores de Cobresal, en la misma cancha donde un quinceañero Iván Zamorano empezaba a convertirse en un crack, me probé como mediocampista y no como arquero. Me daba miedo, quizás, no estar a la altura. ¿Por qué Camilo pasaba tanto tiempo con nosotros? Porque lo queríamos, seguro, y porque en su propia casa no lo pasaba bien. Quizás decía eso entre dientes. Peleaba con su madre, por la crisis religiosa y por la situación política. Antes del plebiscito, Camilo fue a todas las concentraciones a favor del no, y eso provocó peleas muy fuertes. Él quería que ganara el no porque odiaba a Pinochet, pero también porque pensaba que de ese modo su padre volvería a Chile. Pero su padre no quería volver, o eso le decía la tía Juli a Camilo todo el tiempo. Tu papá tiene otra familia, tiene otro país, ni siquiera se acuerda de ti. Pero el padre de Camilo le escribía siempre, le enviaba dinero y lo llamaba de vez en cuando. La tía Juli era dura, y sin embargo nos trató muy bien la única vez que fuimos a su casa. Nos dio pastel de pan y leche con plátano mientras jugábamos Moctezumas, Revenged con los hermanastros de Camilo. Era raro ver al Camilo como fuera de sitio. Recuerdo que entré a su habitación y parecía que no vivía ahí. A mis hermanas y a mí nos regalaba pósters y pergaminos. Pero en su pieza no había nada de eso. Me impresionó ver esas paredes blancas, vacías, ni siquiera un clavo para colgar una foto. Ah, ¿qué estudiaba Camilo? Ingeniería en ejecución en algo, en la UTEN, que entonces se llamaba IPS. Quedó en esa carrera la tercera vez que dio la prueba. Recuerdo que fue a hablar con mi papá a pedirle consejo, pero no le gustaba estudiar. Una vez intentó hacerme clases de matemáticas, pero no resultó, y además no era necesario. Tampoco sé si leía, creo que sí. Creo que esa vez, cuando me habló de poesía, mencionó a Rimbaud y a Baudelaire, los poetas malditos. No sé si a ellos, pero mencionó a algunos autores. Muchas veces pienso ahora, desde este lugar tan sospechosamente estable que es el presente, Camilo era inmaduro. Pero no, no lo era. O tenía también ese otro lado intuitivo, generoso, perspicaz. Él estaba con nosotros, frente a la tele, cuando el Cóndor Rojas fingió la herida en el Maracaná. No podíamos creer lo que veíamos. Camilo también estaba consternado. Brasileños culiaos, dije yo muy fuerte, para ver si me retaban, pero nadie me retó. Mi papá se sumió en un silencio absoluto. Estaba triste, furioso. Camilo partió al tiro al centro y fue parte del gentío que reclamó frente a la embajada de Brasil. Yo quise acompañarlo, pero no me dejaron y tuve que comerme la rabia. Tiempo después, cuando el tema se seguía debatiendo y Roberto Rojas declaraba ante la FIFA y seguía dando entrevistas donde aseguraba su inocencia, Camilo vino a comer y dijo que ya no creía en la inocencia del Cóndor. Ya entonces corría el rumor, pero tanto yo como mi papá lo considerábamos una infamia, una estupidez. Mi papá lo miró con desprecio, casi con rencor. No tienes derecho a opinar. No sabes nada de fútbol, le dijo. ¿De verdad crees que el Cóndor iba a ser tan estúpido como para hacer eso? Poco después, cuando Roberto Rojas apareció en la tele declarándose culpable, tuvimos que aceptarlo. Entonces le pedimos disculpas a Camilo, pero él no le dio importancia. Incluso meses después de ver al Cóndor confesando su culpabilidad, yo seguía pensando que era imposible. Pero el tiempo pasó y tuvimos que dejar de admirar al Cóndor Rojas, y yo también dejé de acompañar a mi papá a sus partidos. Y poco después mi papá sufrió su última fractura en la mano derecha y el médico le pidió que nunca más jugara fútbol. A mediados de 1990 sucedió un hecho luminoso. Después de una década solicitando una línea telefónica, nos la concedieron.
Nos dieron el número 557-3317. La mañana en que lo vinieron a instalar, estábamos solos con mi mamá. Lo primero que ella hizo fue llamar a una amiga, y después me dijo que llamara yo a algún amigo, pero no tenía el teléfono de ninguno. Así que llamé a Camilo. Era uno de esos periodos en que inexplicablemente dejaba de visitarnos. Sonaba contento. Le pedí que viniera a vernos. Apareció a los pocos días. Esa vez quiso enseñarme a interactuar con las mujeres. Yo tenía ya 14 años, había dado algunos besos, pero básicamente mi relación con las niñas seguía siendo difícil. Camilo me contó que acababa de conocer a Lorena, que había salido, que se habían acostado. Me explicó cómo había que tratar a las mujeres en la cama. Hay que desnudarla lentamente, controlando la ansiedad. Creo que me dijo. Y ahora que teníamos teléfono, me propuso: yo llamo a la Lorena y tú escuchas por el teléfono de la pieza de tu mamá. Así te vas a dar cuenta de cómo seducir a las mujeres. Camilo no se estaba pavoneando, no. Realmente quería enseñarme. Hola, Lorena. Habla Camilo, le dijo, con voz profunda. Ah, ¿cómo estás? Era dulce su voz, dulce y un poquito ronca. Bien, pero necesito verte. Ella se quedó callada 5 segundos antes de soltar esta frase que nunca olvidaré. Bueno, si ya es una necesidad, lo dejamos hasta aquí, y colgó. Fui a la cocina, puse la tetera y le preparé un té a Camilo. Creo que fue la primera vez que le preparé un té a alguien. Le puse mucha azúcar, como entendía que se hacía cuando alguien estaba triste. Gracias, me dijo Camilo, con un gesto resignado. Pero no importa, estoy contento. El próximo verano va a pasar algo importante. ¿Qué? Que no va a ser verano para mí, va a ser invierno. El diálogo era perfecto, pero no lo entendí, aunque me dio pistas. ¡Qué tonto! Que me voy a Francia a ver a mi padre, dijo, con la ilusión nítidamente dibujada en la cara. Me salto muchos años. Puedo ser más exacto. 22. Es noviembre de 2012. Estoy en Ámsterdam, en un encuentro con chilenos. Converso con algunos, la mayoría exiliados, algunos hijos de exiliados, otros estudiantes. Y ahí está Camilo Grande, Camilo Padre. Alguien nos presenta y al escuchar mi apellido noto el interés en sus ojos. Te pareces a tu padre, me dice, y usted a Camilo, respondo. Me pregunta cosas, vaguedades. Hablamos sobre las marchas, sobre la vergonzosa negativa oficial a la que los chilenos en el extranjero pueden votar en las elecciones. Hablamos sobre Piñera y de pronto somos dos compatriotas deletreando la incompetencia del presidente. Y después, ¿cómo está el Hernán?, me pregunta. Bien, le digo, y pienso que hace tiempo que no hablo con mi papá. Me siento un poco agredido, no entiendo bien por qué. Estoy helado, me doy cuenta, pienso en lo mucho que sufrió Camilo por su padre. Siento que de un modo absurdo y oscuro, al hablar con Camilo padre, estoy traicionando a mi amigo, a mi hermano, pero quiero hablar con ese hombre, saber quién es. Le digo que nos juntemos al día siguiente. Quedamos de vernos en un restaurante mexicano que queda en Kaisergratz. Es una pequeña caminata desde el hotel. Llego casi 2 horas antes para ver el partido del Barcelona. Alexis está en la banca. Desde hace décadas el fútbol se transformó para nosotros en un deporte individual. Por culpa del Cóndor Rojas no solo quedamos fuera de Italia 90, también de Estados Unidos 94. No tuvimos más remedio que concentrarnos durante años en los triunfos y en los fracasos individuales de los pocos compatriotas que jugaban fuera. Fuimos del Madrid cuando estaba Zamorano y ahora somos del Barça con Alexis mientras dure, si es que dura. Y hemos sido y seremos de los equipos donde jueguen Mati Fernández o Arturo Vidal o Garay Medel y los demás. Estamos acostumbrados a ese contrasentido
¿Qué me importan los goles de David Villa y de Messi? El 2-0 con que termina el primer tiempo. Mi único interés es que pongan a Alexis, y si no brilla, que al menos no haga alguna chambonada. Camilo padre también llega antes. Voy a ver un partido con el papá de Camilo, pienso. Lo que yo sabía sobre Camilo padre, sobre su exilio, era lo poco que me había contado su hijo, que había caído preso en 1974, que luego había tenido suerte, por así decirlo, para salir de Chile el año 75, que había llegado a París, que a poco andar se había casado con una argentina con la que tenía 2 hijos. Me entero de que lleva 15 años en Holanda, primero en Utrecht, luego en Rotterdam y ahora en un pueblo cerca de Ámsterdam. De pronto, como si yo fuera un policía que no quiere perder el tiempo, acelero el relato. Le pregunto qué pasó, por qué cuando Camilo volvió a Chile estaba tan cambiado. Yo no sé por qué, me dice. Él fue a París a buscarme. Quería que volviéramos juntos a Chile. No le interesaba venirse él, se lo ofrecí. Me decía que era chileno. Le pregunté que estudiara acá. Le hablé del plan de radicamos en Holanda. Él me dijo que no le gustaba estudiar, ni en Santiago ni en Europa, y todo fue subiendo de tono. Me dijo cosas horribles, le dije cosas horribles, y empezó una competencia, la competencia de quien decía las cosas más horribles, y yo quedé con la sensación de que él había ganado, y él quedó con la sensación de que yo había ganado. Todos esos años habíamos estado en contacto. Yo me preocupaba, le mandaba plata, no tanta, pero le mandaba. Después, la primera vez que volví a Chile, estuvimos juntos, almorzamos varias veces, pero siempre peleábamos. Eso fue el año 92, le digo. Sí, responde. A los 15 minutos del segundo tiempo entra Alexis, que se ve lento, queda fuera de juego un par de veces, pero tiene una pequeña participación en el 3-0 de Xavi. Después marcan Fábregas y de nuevo Messi. Alexis falla un gol cantado en los minutos finales. ¿Qué piensas de Alexis?, me pregunta Camilo. Que no es mejor que Messi, le digo, y él sonríe. Agrego que nunca fue un goleador, que en Chile fallaba goles a cada rato, pero que era excepcional, era el mejor por las puntas. De pronto lo pienso de nuevo. Estoy hablando de fútbol con el padre de Camilo y siento una especie de estremecimiento, una sensación muy rara. Hablo sobre el Colo-Colo 2006. Hablo de Claudio Borghi, de Mati Fernández, de Chupete Suazo, de Calule, de Arturo Sangüesa. Hablo de esa final terrible en el Monumental contra el Pachuca. Me siento torpe hablando así, ingenuo. Camilo quería que usted fuera mi padrino, le digo después. Sonríe como sin entender, y no lo explico. Insiste en que lo tutee. Le digo que no. Me pregunta si mi padre y Camilo se tuteaban. Le respondo que sí. Tutéame entonces. Prefiero que no. Después intento que mi respuesta suene cortés, pero lo único que me sale es un no atenuado, murmurado. Le pregunto por qué mi padre y él se enojaron. Mi padre nunca quiso contarme, ni a Camilo, siempre cambiaba el tema, y nadie más sabía. Suponíamos que era algo muy grave. Fue en la semifinal, me dice Camilo padre. La teníamos ganada, 2-0. Yo jugaba de back centro. Quedaban pocos minutos y tu padre gritaba como loco. Le digo que lo sé, que lo vi jugar, que siempre me impresionaban esos gritos. Tócala, 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 Camilo, huevón. Llevábamos varios partidos peleando por eso. No me dejaba decidir. Tócala, tócala. Y en ese tiempo el arquero sí podía tomar la pelota con la mano cuando se la devolvían. Me acuerdo, le digo. No soy tan joven, le digo. Eres muy joven, me dice. Pedimos más cervezas. Continúa. Tócala, tócala, weón, repetía el Hernán una y otra vez. Yo estaba harto.
De puro choro le pegué al ángulo y metí el autogol. Ahí tenis la pelota. Conche tu madre, le dije. Algunos se rieron, otros me retaron. Tu papá me miró con odio y después nos empataron. Si hubiéramos ganado, si yo no hubiera marcado ese autogol, habríamos jugado la final. En eso llega mi amigo Lud. Tiene que pasarme unos libros. Le presento a Camilo. Se sienta con nosotros unos minutos. Le pregunta, en su extravagante español, si es exiliado. Ya no, responde Camilo. ¿O sí? Ya no lo sé. Lud me dice que nos vayamos, pero siento que debo quedarme. Le digo que nos juntemos más tarde. A mí no me hicieron nada, me dice Camilo, cuando quedamos solos de nuevo. Le había dicho a su hijo que nunca lo torturaron, a pesar de que estuvo preso varios meses. Me torturaron, dice, pero no quiero hablar de eso. Me hicieron mierda, pero estoy vivo. Pude salir, empezar de nuevo. Ambos guardamos un silencio trajinado. Ambos pensamos en Camilo. Yo recuerdo la disquería, la canción de los Talking Heads. Quizás la tarareo mentalmente. I was born in house with the television always on. Good, I got to hot fans. And for my name. Ahora caminamos por Prinsengracht. Hace frío. Sin quererlo empiezo a contar las bicicletas que pasan raudas por la calle. 50, 60, 100. El silencio parece definitivo. Siento que vamos a despedirnos en cualquier momento. Me voy a ir yendo, dice, justamente. Dile a Hernán que me perdone, me dice. Le aseguro que ya lo perdonó. Hace muchos años, que no tiene importancia. Le pedimos a un niño que nos tome una foto con mi teléfono. Mientras posamos, pienso que voy a llamar a mi padre mañana, que hablaremos largo sobre Camilo padre y también recordaremos, como hacemos a veces, la noche horrenda, comienzos del año 94, en que la tía Juli nos llamó para decirnos que habían atropellado a Camilo y la desgraciada semana en que estuvo a punto de salvarse pero no se salvó. No sé por qué le pregunto al final cómo se enteró de la muerte de Camilo. Lo supe 8 días después, me dice. Juli sabía cómo ubicarme, pero no quiso. Estamos de pie mirando el suelo en una esquina donde funciona una tienda de lámparas. He visto eso varias veces estos días en Ámsterdam, vitrinas llenas de lámparas prendidas en la noche. Estoy a punto de decírselo, para cambiar de tema. Entonces él repite, por favor dile a Hernán que me perdone por el autogol. Se lo voy a decir, respondo. Cuando nos despedimos me abraza y se pone a llorar con amargura. Pienso que la historia no puede terminar así, con Camilo padre llorando por su hijo muerto, su hijo casi desconocido, pero así termina.